Es posible que el amor, ese sentimiento tan poderoso y a veces incomprensible, no tenga límites que conduzca a los actos más inimaginables. Esta es una pregunta que resuena profundamente en mi alma, pues yo misma descubrí que tal barrera no existe y esa revelación, grabada a fuego en mi memoria, me robó la esencia misma de mi niñez. Saludos cordiales, mis estimados compañeros de camino. Soy la abuela Magnolia, y a mis 73 años de vida, el día de hoy, me siento con la fuerza y la convicción necesarias para desvelar un relato que ha permanecido celosamente resguardado en lo más hondo de mi ser durante más de medio siglo. Es una narración que echó raíces en un modesto poblado, quizá desconocido para muchos de ustedes, llamado Huautla, enclavado en las entrañas de Oaxaca, y que irrevocablemente redefinió el curso de mi existencia. Antes de sumergirnos en esta confidencia, les pido un pequeño favor: compartan en la sección de comentarios desde qué rincón del mundo me acompañan. Anhelo saber si entre ustedes hay compatriotas oaxaqueños o si provienen de otros parajes de este vasto y hermoso México. Y mientras lo hacen, les invito a pulsar el botón de me gusta y a unirse a la creciente familia de cartas de L.A. Abuela. Nuestra comunidad se expande con rapidez asombrosa y su presencia es el latido que nos impulsa. No olviden activar la campanita de notificaciones, pues estas historias, cargadas de vida y lecciones, no florecen todos los días en nuestro jardín. Además, para celebrar este crecimiento que es de todos ustedes, estamos organizando un sorteo especial. Para participar, solo tienen que contarme cuál fue el acto de sacrificio más grande que alguien hizo por ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio a este viaje por los recuerdos que verdaderamente importan, empezando por los cimientos de mi propia historia, mis padres. Mi progenitor, Sebastián, encarnaba la sencillez más pura. Era un hombre de oficio, con su taller mecánico modestamente ubicado en el corazón de Huautla, donde los engranajes y el metal hablaban un lenguaje que él dominaba con destreza. Sus manos, eternamente manchadas por la grasa y el esfuerzo diario, eran un testamento a su dedicación. Sin embargo, su espíritu era tan impoluto y transparente como el agua de manantial que brota fresca de la tierra. Observarlo era percibir de inmediato la bondad intrínseca que lo habitaba. Era de esas personas que irradian una afabilidad genuina, una decencia que te hacía sentir seguro en su presencia. Y verdaderamente, él era así, un alma noble y desinteresada. No obstante, en la urdimbre de su ser, existía una característica que paradójicamente se convirtió en su más grave flaqueza, una debilidad que al final resultaría ser su perdición. Amaba con una intensidad desmedida, y cuando pronuncio la palabra demasiado, no lo hago con la menor sombra de hipérbole. Era un afecto que, de tan profundo y abnegado, resultaba doloroso de presenciar. Un fervor que lo eclipsaba todo a su alrededor, desvaneciendo su propia identidad, mi existencia y la vastedad del mundo, con el único propósito de satisfacer los deseos de ella. Y ella, mi madre, Concepción, era, si me permiten decirlo, una criatura de una belleza que rozaba lo irreal en sus años mozos. Alta, con una cabellera azabache que rivalizaba con la oscuridad de la noche, pero que, bajo la caricia del sol, liberaba destellos brillantes, y unos ojos verdes que parecían dos esmeraldas pulidas, profundos y enigmáticos. Pero no me refiero a una hermosura amable o acogedora, era de esa clase de belleza que impone, que subyuga, que te hace sentir insignificante con solo un vistazo, una magnificencia que emanaba una distancia fría. Concepción había arribado desde las entrañas de Veracruz, de un caserío incluso más recóndito y desolado que Huautla, trayendo consigo apenas una maleta de cartón y un pasado envuelto en un velo de misterio que nadie lograba descifrar con exactitud. Los susurros y murmullos se tejían a su alrededor en el pueblo, como es costumbre en esos lugares donde las vidas se entrelazan y las historias se magnifican. Se comentaba en voz baja que había estado casada previamente, que había emprendido una huida precipitada, que había incurrido en acciones que una mujer decente no osaba realizar. Sin embargo, mi padre, ajeno a la malevolencia de las habladurías y los chismorreos, se sumergía por completo en la profundidad de esos ojos verdes. Para él, la mera visión de aquellas esmeraldas bastaba para perderse en un abismo de devoción. Yo vine al mundo apenas 3 meses después de su enlace matrimonial, lo que, al hacer las cuentas, revelaba una premura que el pueblo no tardó en notar con sus miradas inquisitivas y sus comentarios velados.
Crecí observando, día tras día, la constante humillación a la que mi padre se sometía por el mero agrado de ella, y cuando empleo la palabra humillación, lo hago con la más estricta precisión, pues era exactamente eso. Una sumisión absoluta que carcomía su dignidad. Ella profería una palabra, y él, sin vacilar, obedecía. Ella expresaba un deseo, y él corría incansablemente tras lo que anhelaba. Ella manifestaba una queja, y él, incluso sin haber cometido falta alguna, se apresuraba a pedir disculpas. Era una estampa dolorosa de presenciar, una coreografía de abnegación que se había convertido en la ineludible realidad de mi existencia. Recuerdo, con una claridad que me estremece, un episodio que tuvo lugar cuando yo rondaba los 8 años. Mi madre había quedado prendada de un vestido expuesto en una lujosa tienda de Oaxaca capital. Una prenda cuyo coste superaba con creces el sueldo de 2 meses de mi padre. Lo vi escudriñar una y otra vez el exiguo monto de dinero que guardaba celosamente en una lata de café, sus facciones tensas por la preocupación, sus labios apretados en una mueca de desesperanza. Suspiró con una profundidad que parecía arrastrar consigo el peso de su alma, y finalmente se vio en la necesidad de solicitar un préstamo a su patrón para adquirir aquella pieza de tela que para él era un lujo inalcanzable. Cuando regresó al hogar, la bolsa en mano, cargando la esperanza de una sonrisa o una palabra de gratitud, la reacción de ella fue, como siempre, desoladora. Concepción apenas le concedió un agradecimiento superficial, si es que lo hubo. Tomó el vestido con una indiferencia pasmosa, lo examinó con una mirada crítica, girándolo de un lado a otro, y se limitó a pronunciar unas palabras que se clavaron en el corazón de mi padre como puñales. Creí que sería mejor, solo eso, ninguna muestra de aprecio ni el más mínimo atisbo de reconocimiento por el sacrificio. Mi padre, por su parte, se quedó inmóvil, con una sonrisa forzada y una incómoda rigidez en el semblante, intentando disimular la honda decepción que le carcomía por dentro. Pero, ¿saben qué era lo verdaderamente desgarrador? Lo más terrible de aquella situación era que él, en lo más recóndito de su ser, estaba convencido de que merecía ese trato, que era digno de esa indiferencia. Consideraba, con una humildad que rozaba la ceguera, que una mujer de la magnificencia de concepción le estaba concediendo un inmenso favor al permanecer a su lado, con un hombre tan simple como él. Y ella, gente, vaya si lo sabía, ella era plenamente consciente de la sumisión de su esposo. Concepción poseía una inteligencia aguda, pero teñida de un matiz peligroso, una astucia que se manifestaba en su habilidad para identificar con precisión el punto exacto donde debía ejercer presión para que mi padre se sintiera insignificante e inadecuado, y por ende, afortunado de tenerla. Cuando él regresaba del taller, agotado y cubierto de la suciedad de su labor, ella, con un tono de voz que rezumaba autocompasión, solía soltar frases hirientes como: «Sebastián, ni te das cuenta del enorme sacrificio que hago al quedarme atrapada en esta casa, en este rincón olvidado del mundo, y todo por tu culpa». Y en los escasos momentos en que él intentaba aproximarse con una muestra de afecto, con un gesto de ternura, ella suspiraba con fastidio y le espetaba: «Ay, eres tan simple, no. No comprendes nada de la vida, de lo que realmente importa». Mi padre, con cada una de esas palabras, se las tragaba en un silencio abrumador, un silencio que era cómplice de su propia autodestrucción. Y lo más perturbador de todo era que en su retorcida lógica, él asentía a sus acusaciones, se sentía culpable. Permítanme un momento para recordarles, si aún no lo han hecho, la importancia de suscribirse a Cartas de L.A. Abuela y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia. Observaba con una mezcla de impotencia y creciente rebeldía cómo mi padre se consumía gradualmente, como una vela que se apaga lentamente, su vida siendo absorbida por la oscuridad que ella proyectaba. Mi interior clamaba por explotar, por gritar, por sacudirlo y preguntarle con desesperación por qué permitía que ella le hablara de esa manera tan denigrante, por qué no se defendía, por qué no se valoraba. Pero yo era apenas una niña, y en aquel tiempo, la voz de los pequeños se ahogaba en la invisibilidad de los asuntos adultos. Los niños no tenían cabida en las discusiones de los mayores, sus opiniones carecían de peso. Así me veía forzada a permanecer al margen, observando en silencio cómo mi padre se desvanecía, víctima de un amor que más que vida, le insuflaba la muerte, porque eso era lo que en verdad ocurría. Se estaba consumiendo.
Con cada amanecer, con cada año que se sumaba a su existencia, su figura se volvía más enjuta, su espalda más encorvada, su mirada más apagada, como si ella, con cada palabra hiriente, con cada desprecio, estuviera succionando su vitalidad poco a poco, gota a gota. Y lo más paradójico, lo más incomprensible, era que cuanto más lo maltrataba, más se aferraba él a ella, como si la crueldad de concepción fuera una extraña validación de su propia insignificancia, una confirmación de que realmente no merecía nada mejor, ni un amor más sano. Era una relación patológica, una dinámica enfermiza que solo logré comprender, con la dolorosa claridad que otorga el tiempo, muchos años después, cuando el telón de la vida de ambos ya había caído, cuando era ya demasiado tarde para cualquier tipo de intervención. Concepción, por su parte, se negaba rotundamente a trabajar. Su argumento era inamovible. Una mujer de su estirpe, con su belleza y su linaje, aunque este último fuera un misterio para todos, no tenía la necesidad de laborar fuera del hogar. Sostenía con convicción que el verdadero lugar de una mujer casada era el nido doméstico, bajo el techo que compartía con su esposo. Sin embargo, paradójicamente, tampoco se esmeraba en el cuidado de la casa. Desde mis tiernos años, la responsabilidad de cocinar recaía sobre mis hombros, una carga que aceptaba con la sumisión propia de la infancia. Era yo quien, con manos pequeñas, lavaba la ropa, quien barría el polvo que se acumulaba en los rincones, quien planchaba las prendas para que lucieran impecables. Quien, en esencia, organizaba y mantenía el orden en aquel hogar que, irónicamente, se sentía cada vez menos mío. Ella, mientras tanto, se pasaba las horas sentada en el portal, absorta en la tarea de peinar su hermosa cabellera, un ritual que realizaba con una dedicación que no aplicaba a las labores domésticas. Sus labios no cesaban de quejarse del sofocante calor que envolvía el pueblo, de las vicisitudes de su existencia y, en realidad, de todo cuanto la rodeaba. Siempre encontraba un motivo para el descontento, siempre una excusa para su inacción. Cuando alcanzaba la edad de 12 años, mis oídos comenzaron a discernir con mayor precisión las conversaciones de los adultos. Las vecinas, al pasar por el umbral de nuestra casa, bajaban la voz, tejiendo sus comentarios en susurros apenas audibles, pero mi curiosidad infantil y mi necesidad de entender agudizaban mi percepción. Escuchaba con atención fragmentos de sus charlas, piezas de un rompecabezas que poco a poco empezaba a adquirir forma en mi mente. Decían que Concepción recibía, de vez en cuando, misivas que atesoraba con celo, cartas que ocultaba con habilidad de la mirada inquisitiva de mi padre. Murmuraban también que en ocasiones, durante las cálidas tardes, se ausentaba del hogar y regresaba con novedades que no lograba justificar. Un lápiz labial de un color vibrante, un peine con incrustaciones y, en una ocasión memorable, incluso un delicado collar, cuya procedencia jamás se dignó a explicar. Mi padre, por su parte, adoptaba una postura que oscilaba entre la ceguera deliberada y una profunda inconsciencia. Fingía no percatarse de aquellos detalles que gritaban una verdad incómoda, o tal vez, la verdad era que su devoción por ella lo había sumido en una ceguera tan absoluta que cualquier atisbo de sospecha que cruzara su mente, él mismo se encargaba de sofocarlo con vehemencia. Era, sin duda, más sencillo vivir en la ilusión de que todo marchaba bien, de que su vida era perfecta, que confrontar la aterradora posibilidad de perderla. Pero yo, con mis ojos de niña que absorbían cada detalle, veía, y esa visión, cada vez más clara, comenzó a infundirme un miedo visceral. No era el temor a un castigo físico o a una reprimenda, sino un pavor más recóndito, más sombrío, la angustiosa certidumbre de que aquella mujer era capaz de cualquier estratagema, de cualquier acto, por más retorcido que fuera, con tal de conservar el control absoluto sobre mi padre. Y en la misma medida, me aterraba la idea de que mi padre, en su obsesiva devoción, también sería capaz de traspasar cualquier límite por mantenerla a su lado. Es un buen momento para recordarles que cada me gusta y suscripción a cartas de L.A. Abuela nos ayuda a seguir compartiendo historias que transforman vidas. Era como habitar una morada edificada sobre la caldera de un volcán latente. La conciencia de que, en algún instante, la explosión sería inminente, era una sombra constante en mi existencia, una certeza que me oprimía el pecho. La única incógnita, lo único que permanecía velado, era el momento exacto y la manera en que aquella inevitable erupción se manifestaría. Y yo, en medio de esa incertidumbre, a mis 14 años, me encontraba inmersa en una vigilia angustiosa, aguardando el estallido,
elevando plegarias silenciosas para sobrevivir a sus devastadoras consecuencias. Lo que mi inocente alma desconocía por completo era que, cuando finalmente se desatara aquella tormenta, lo haría de una forma tan inesperada y cruel que ni siquiera mis peores pesadillas infantiles habrían podido concebir tal horror. El año era 1967, y yo contaba con 16 primaveras cuando la salud de Concepción comenzó a deteriorarse. Fue en pleno apogeo del verano, un lapso que grabé a fuego en mi memoria, pues coincidió con el mes en que los rumores de un posible conflicto entre las grandes potencias mundiales de la época saturaban el ambiente. Sin embargo, mi mente no albergaba espacio para esas preocupaciones globales. Mi atención, mi angustia, se concentraban por completo en el espectáculo desolador de ver a mi madre consumirse lentamente ante mis propios ojos. Al principio, fue una tos seca, persistente, que se aferraba a su garganta y no hallaba alivio. Luego, se sumó la dificultad para respirar, una falta de aire que la dejaba jadeante ante el menor esfuerzo. La siguió un cansancio desproporcionado, una fatiga que la postraba en la cama durante horas sin fuerzas para levantarse, y finalmente su piel, antes lozana, fue adquiriendo una tonalidad amarillenta, un indicio inequívoco de que algo grave corroía su interior. El médico de Huautla, con sus limitados recursos y conocimientos, no logró descifrar la naturaleza de su padecimiento. Su diagnóstico fue incierto, dejando a mi padre sumido en una profunda desesperación. Ante la falta de respuestas y la visible declinación de la salud de Concepción, mi padre, sin dudarlo un instante, gastó hasta el último céntimo de sus ahorros, aquellos que había acumulado con tanto sudor y sacrificio, para poder llevarla a un hospital en Oaxaca capital, la urbe más grande y con mayores recursos. Fue allí, entre paredes asépticas y el aroma a desinfectante, donde la verdad irrumpió con una brutalidad devastadora. Cáncer de pulmón, en un estadio avanzado, sin esperanzas de remisión. Cuando el galeno pronunció aquellas palabras que sellaban el destino de Concepción, mi padre se desmoronó, literalmente se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Allí mismo, en el aséptico pasillo del hospital, un grito ahogado escapó de su pecho. Comenzó a sollozar con una intensidad desgarradora, como un niño desamparado, abandonado a su suerte. Nunca antes había presenciado a un hombre llorar de esa manera, con gemidos que parecían brotar de lo más profundo de su alma, un lamento que vibraba con el dolor más puro y desolador. Concepción, en contraste, permaneció en un silencio sepulcral. Aquellos ojos verdes que alguna vez habían sido tan llenos de vida y misterio, ahora se fijaron en el médico con una frialdad perturbadora, como si en lo más íntimo de su mente estuviera calculando alguna estrategia, trazando algún plan maquiavélico. Y tal vez, en efecto, lo estaba haciendo. El doctor, con voz compasiva pero firme, dictaminó que a Concepción le quedaban como máximo 6 meses de vida. Mi padre, aferrándose a una brizna de esperanza, preguntó si no existía algún tratamiento, alguna medicina milagrosa, algo, lo que fuera, que pudiera hacer para salvarla. El médico negó con la cabeza, su mirada teñida de lástima, y le respondió que lo único que podían ofrecerle eran paliativos para mitigar el dolor, para hacer más llevadera la inminente agonía. Recuerden que un me gusta y su suscripción a Cartas de L.A. Abuela son el mejor apoyo para seguir compartiendo estas historias de vida. En el ruidoso y destartalado autobús de regreso a Huautla, el silencio de la desesperación llenaba el ambiente, roto solo por el traqueteo del vehículo. Concepción, con un gesto inusitado de ternura, o lo que parecía serlo, tomó la mano de mi padre. Lo que pronunció a continuación me erizó el vello, una frase que se grabó en mi memoria con una frialdad escalofriante. Sebastián, ahora vas a probar cuánto me amas de verdad. Yo estaba sentada justo detrás de ellos, en el asiento inmediato, y sus palabras fueron un susurro tan quedo que apenas logré percibirlas, como un eco lejano que se filtra entre el bullicio. Mi padre, con una desesperación que se adivinaba en cada gesto, solo pudo apretar su mano con más fuerza y murmurar, con la voz entrecortada por la emoción: cualquier cosa, Concepción, cualquier cosa. Esas palabras, ese juramento, resonaron en el habitáculo como una sentencia. En los meses que siguieron, ella, a pesar de su condición terminal, se transformó en una soberana. Era una reina moribunda, sí, pero reina al fin y al cabo, ejerciendo su voluntad con una autoridad que la debilidad de su cuerpo no lograba opacar. Mi padre abandonó su trabajo, dejando atrás los engranajes y la grasa del taller para dedicarse por completo a su cuidado.
Solicitó una licencia, y cuando ésta se agotó fue inevitablemente despedido, pero para él, esto no tenía la menor importancia. Su único anhelo, su única obsesión, era permanecer a su lado, atender cada uno de sus caprichos, por más extravagantes o exigentes que fueran. Y esos caprichos, con el paso de los días, fueron mutando, tornándose cada vez más extraños, más crueles, más insaciables. Concepción, en su lecho de enfermedad, exigía que mi padre durmiera en el frío suelo, justo al lado de su cama, para asegurarse de que estuviera siempre al alcance de su mano, dispuesto a auxiliarla ante la menor necesidad. Y él, sin objeciones, se postraba allí, consumiéndose en la incomodidad y la vigilia. Quería que la bañara, que peinara su cabello, incluso cuando éste comenzó a desprenderse en mechones debido a los efectos devastadores de los medicamentos. Él, con una devoción inquebrantable, cumplía cada una de sus órdenes sin importar lo íntimas o degradantes que fueran, pero lo verdaderamente atroz, lo que carcomía la esencia de su ser, eran las pruebas de amor. Concepción, con una perversidad creciente, comenzó a idear una serie de desafíos, de exigencias irracionales que al principio parecían insignificantes, pero que con el tiempo escalaron, convirtiéndose en actos de humillación cada vez más profundos y lacerantes. Hacía que mi padre le prometiera cosas absurdas, que le jurara fidelidad a sus delirios. Recuerdo con una punzada en el alma que una vez le exigió quemar todas las fotografías que poseía de antes de conocerla. Mi padre dudó, su corazón se encogió ante la idea. Eran imágenes de su familia, de sus padres, ya fallecidos, recuerdos preciosos de una vida que le era propia. Pero al final, con la resignación pintada en el rostro, las incineró todas en el patio, reduciéndolas a cenizas. En otra ocasión le ordenó vender su anillo de matrimonio, un símbolo sagrado de su unión, para adquirir un medicamento costosísimo que había visto anunciado en un periódico, un remedio que prometía curas milagrosas. Mi padre, con el alma en un hilo, vendió la argolla, compró el fármaco, solo para descubrir más tarde que aquella pócima carecía de cualquier eficacia. Concepción, al enterarse de la ineficacia del medicamento, se rió de verdad, con una risa que sonaba cruel y despiadada, como si aquella humillación fuera parte de una broma macabra. Presenciaba con impotencia cómo mi padre se desintegraba poco a poco y me sentía incapaz de intervenir. Una vez, en un intento desesperado, me atreví a hablar con él. Le pregunté con voz temblorosa por qué se sometía a tal calvario, por qué permitía que ella lo destruyera de esa manera. Él me miró con unos ojos tan perdidos, tan anegados en la desesperación, que el impulso de llorar me invadió por completo. Magnolia, me dijo, con una voz apenas audible, tu madre está muriendo, y cuando alguien a quien amas se está desvaneciendo, uno hace cualquier cosa para demostrar que ese amor es real. Cualquier cosa, esa palabra cargada de un peso ominoso resonó en mi cabeza durante días, un eco perturbador que se negaba a desaparecer. Concepción, mientras tanto, se debilitaba progresivamente en el aspecto físico. Su cuerpo se consumía bajo el embate implacable de la enfermedad. Sin embargo, paradójicamente, su fortaleza psicológica parecía crecer exponencialmente. Era como si la inminencia de la muerte hubiera despertado en ella una necesidad insaciable de dominio, de poder, de una dominación total y absoluta sobre mi padre. Comenzó a proferir frases extrañas, cargadas de un matiz ominoso. Decía que una vez que su aliento se extinguiera, su espíritu lo observaría desde algún lugar etéreo, y que ella sabría con certeza si su amor por ella había sido genuino o si, por el contrario, todo había sido una mera farsa. Afirmaba tener guardada una prueba final, una exigencia suprema que, según ella, demostraría de una vez por todas si el amor de mi padre era verdadero e incondicional, o si él era, en el fondo, igual a todos los demás hombres que había conocido en su vida, aquellos que, según su retorcida percepción, la habían traicionado. Mi padre, sumido en su ceguera de amor, escuchaba cada una de esas palabras y asentía con mansedumbre, jurando con solemnidad que superaría cualquier prueba, que demostraría su amor de la manera que ella deseara, sin importar el costo o la degradación. Una sensación gélida se apoderaba de mi estómago cada vez que escuchaba esas conversaciones, una mezcla de terror y presentimiento. Había algo profundamente malsano en el ambiente, una tensión palpable que trascendía la mera tristeza por la partida de una persona. Era una tensión peligrosa, un presagio de que Concepción estaba orquestando algo terrible, algo que iba más allá de la comprensión humana.
Les pido un momento para que, si el contenido les está llegando, dejen un like y se suscriban a Cartas de Elia Abuela. Su apoyo es vital. En marzo de 1968, el cuerpo de Concepción cedió por completo. El cáncer, con su implacable avance, había tomado posesión de cada fibra de su ser, reduciéndola a una sombra de lo que alguna vez fue. Sin embargo, incluso en su estado de extrema debilidad, aquellos ojos verdes continuaban brillando con una intensidad aterradora, una luz que no parecía natural en una persona al borde de la muerte. Fue en esa época cuando su mirada hacia mí experimentó una inquietante transformación. Ya no era el desprecio habitual que me había acompañado toda mi vida, sino una curiosidad extraña, casi insidiosa, como si estuviera evaluándome para algún propósito macabro. Yo a mis 17 años ya poseía el cuerpo de una mujer y sentía con una certeza escalofriante que su mirada me estaba midiendo, sopesando, calculando, como si yo fuera una pieza en un tablero de ajedrez, un objeto a utilizar. Una noche un sobresalto me arrancó del sueño. Era la voz de mi madre llamando a mi padre. Debían ser alrededor de las 2 de la mañana, y el tono de su susurro, cargado de una urgencia inusual, me impulsó a levantarme de la cama y espiar por la rendija de la puerta de su habitación, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Concepción yacía postrada, pero se había incorporado, apoyándose en los codos. Sus ojos, fijos en mi padre, quien dormía en el suelo junto a la cama, brillaban con una luz ominosa. Estaba sonriendo, una sonrisa que me heló la sangre, pues no era una expresión de cariño o nostalgia, sino la sonrisa helada de quien acababa de concebir una idea perversa. Sebastián, susurró, su voz cargada de una dulzura venenosa. Despierta, ha llegado la hora. Mi padre, sobresaltado como solía ocurrir cada vez que ella lo llamaba, se incorporó de inmediato. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás sintiendo dolor? ¿Quieres que busque el medicamento? Inquirió con voz entrecortada por la preocupación. No, respondió ella, y su voz extrañamente sonaba más firme, más decidida de lo que cabría esperar de una moribunda. No quiero medicamento, quiero conversar. Siéntate aquí en la cama. Él obedeció, sus movimientos torpes, sus manos temblorosas. No supe si el temblor se debía al miedo o al agotamiento extremo, pero las manos le castañeaban visiblemente. Sebastián, comenzó Concepción, su tono grave y pausado, sabes que voy a morir pronto. No digas eso, Concepción, la interrumpió mi padre con desesperación, su voz un lamento. El médico puede estar equivocado, puede aparecer un tratamiento nuevo. Cállate y escúchame, lo cortó ella con aspereza, una dureza que no se esforzó en disimular. Se tomó un instante, haciendo un visible esfuerzo para suavizar su tono. Perdóname, mi amor, pero necesito decir esto mientras todavía tengo fuerzas. Mi padre asintió, sus ojos ya humedecidos por las lágrimas incipientes. Has pasado toda tu vida diciéndome que me amabas, continuó Concepción, su voz ahora una caricia. Que harías cualquier cosa por mí, cualquier cosa, ¿recuerdas? Claro que recuerdo y es verdad, respondió él, su voz un eco de la suya, cargada de una sumisión dolorosa. Entonces llegó la hora de probarlo. El silencio que siguió fue tan denso, tan cargado de presagios, que sentí que el aire se volvía irrespirable. Concepción mantenía su mirada fija en mi padre, sus ojos verdes perforándolo con una mezcla de adoración y terror que me hizo desear huir, escapar de aquella escena macabra, pero no huí. Una fuerza invisible, un presentimiento ineludible, me compelía a permanecer, a ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir, como si mi propia vida dependiera de conocer las palabras que ella pronunciaría a continuación. Es momento de unirse a nuestra familia. Si aún no lo han hecho, les ruego que se suscriban a Cartas de Elia Abuela y activen la campana. Sebastián, susurró ella, y ahora su voz estaba impregnada de una dulzura empalagosa, de un veneno sutil que la hacía aún más inquietante. ¿Confías en mí con tu vida? Él respondió sin vacilar, con una celeridad que revelaba la profundidad de su sometimiento. Sí. Entonces vas a hacer algo por mí, algo que va a doler mucho, que va a ser difícil, pero que va a probar para siempre que tu amor por mí es más grande que cualquier otra cosa en este mundo. Mi padre tragó saliva, un nudo se formó en su garganta. Pude percibir la fugaz sombra de la duda cruzar por sus ojos, rápida como un relámpago, pero la expulsó de su mente con la misma rapidez, antes de que pudiera afianzarse, antes de que pudiera convertirse en una objeción real. ¿Qué quieres que haga?, inquirió, su voz apenas un hilo. Concepción sonrió de nuevo, y esta vez su sonrisa era aún más terrible, pues estaba saturada de un triunfo anticipado.
Sabía que había ganado la batalla antes incluso de asestar el primer golpe, que la victoria ya era suya. Quiero que pruebes que me amas más de lo que amas a tu propia hija. El mundo, por un instante, se detuvo, juro que se detuvo de verdad. Hasta el viento exterior, que habitualmente susurraba entre los árboles, enmudeció. Mi padre permaneció en silencio durante varios segundos, como si las palabras de ella hubieran sido pronunciadas en un idioma incomprensible, como si su mente se negara a procesar tal aberración. Luego comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, lentamente, como quien despierta de una pesadilla, intentando sacudirse el horror. Concepción, no entiendo. Si entiendes, Sebastián, entendiste perfectamente. Su voz, ahora, era firme, implacable, despojada de cualquier dulzura. Era la voz de quien finalmente se había despojado de la máscara, revelando la verdadera esencia de su ser. Y fue en ese instante, en medio de la opresiva quietud, cuando Concepción pronunció las palabras que, como una sentencia divina, transformaron mi vida para siempre, fragmentándola en un antes y un después. Quiero que te acuestes con Magnolia, quiero que la tomes como si fuera tu mujer, solo así tendré la certeza de que me amas más que cualquier otra cosa en esta vida, incluso más que tu propia moral. El silencio que siguió aquellas palabras fue el más prolongado, el más pesado y el más aterrador que he vivido. Yo, paralizada, permanecía pegada a la rendija de la puerta, sintiendo mi corazón latir con tal fuerza que estaba segura de que el estruendo retumbaría en la habitación contigua, revelando mi presencia. Mi padre estaba inmóvil, completamente petrificado, como si se hubiera convertido en una estatua de sal. Por un instante, una efímera esperanza me invadió. Quizás no había comprendido la monstruosidad de lo que ella había dicho, pero no, él había entendido. Y en su rostro, en la expresión de sus ojos desorbitados, pude presenciar el instante exacto en que las palabras de Concepción penetraron en su mente, instalándose en lo más profundo de su conciencia. Vi el asterisco shock asterisco, el horror más puro, la incredulidad absoluta, pero también, y esto fue lo que me aterrorizó aún más, vi que estaba sopesando la posibilidad. Concepción, susurró, y su voz salió tan baja que apenas era perceptible, un hilo de sonido que se desvanecía en la penumbra. No puedes estar hablando en serio. Ella se rió, una risita quedita, casi cariñosa, como si él hubiera proferido una broma inocente, un chiste sin malicia. Claro que estoy hablando en serio, mi amor. Nunca en mi vida hablé tan en serio. Mi padre se levantó de la cama con una urgencia febril y comenzó a deambular de un lado a otro en la pequeña habitación, sus movimientos erráticos, su cuerpo una tempestad de angustia. Sus manos, las mismas manos que años antes se ensuciaban con grasa en el taller, temblaban con tal intensidad que se vio obligado a entrelazar sus dedos, un intento desesperado por controlar aquel temblor incontrolable. Nunca había presenciado a un ser humano sumido en tal abismo de desesperación, en tal tormento existencial. Un minuto para recordar la importancia de su suscripción a cartas de ELA Abuela y la activación de la campanita para seguir siendo parte de esta comunidad. Concepción, esto es mi hija, ¿entiendes? Yo no puedo, yo jamás. Si puedes, lo interrumpió ella, su voz ahora más dura, más intransigente. Puedes y lo harás si realmente me amas, pero esto no tiene nada que ver con el amor. Esto es, el impotente no conseguía siquiera pronunciar la palabra, se quedó allí gesticulando en el aire, sus manos buscando una forma de expresar la monstruosidad de lo que ella le pedía, la depravación de su demanda. ¿Esto es que Sebastián?, inquirió Concepción, y ahora una frialdad peligrosa envolvía su voz, un tono que presagiaba lo peor. Esto es un crimen, esto es un pecado, esto está mal. Es todo eso y mucho más, respondió mi padre con la voz ahogada por la angustia. Entonces, ¿me estás diciendo que tu moral vale más que tu amor por mí? La pregunta cayó en la habitación como una bomba, detonando en el silencio y haciendo añicos cualquier atisbo de normalidad. Mi padre dejó de caminar, su cuerpo inmóvil, y se quedó mirándola fijamente, la boca abierta, incapaz de articular una respuesta. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Sebastián? Que después de 20 años juntos, después de que yo haya dedicado mi vida a ti, después de todo lo que pasamos, vas a negarme esto porque tu moral cristiana es más importante que yo. Concepción, no es cuestión de moral, es cuestión de humanidad básica. Magnolia es mi hija y yo soy tu esposa, gritó ella, y el grito brotó con una fuerza que parecía imposible en un cuerpo tan débil, una vehemencia que me hizo estremecer. Soy la mujer que juraste amar por encima de todo.
¿Recuerdas tus votos matrimoniales, Sebastián? En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Hizo una pausa para tomar aliento, y cuando reanudó su discurso, la voz estaba más baja, más controlada, pero infinitamente más peligrosa. Pues bien, mi querido, llegó la hora de la enfermedad, llegó la hora de la tristeza y llegó la hora de que pruebes si esos votos eran verdaderos o si eran solo palabras bonitas que dijiste en la iglesia. Mi padre se desplomó pesadamente en la silla que se encontraba en un rincón de la habitación, su rostro se hundió entre las manos y comenzó a llorar. Un llanto silencioso, desesperado, el lamento de quien está siendo partido por la mitad, de un alma destrozada. «Por favor», murmuró entre los sollozos, sus palabras apenas audibles. «No me pidas esto, pide cualquier otra cosa, cualquier cosa. ¿Quieres que me mate? Me mato. ¿Quieres que venda todo lo que tenemos? Lo vendo. ¿Quieres que me vaya y nunca más vuelva? Me voy. Pero no me pidas esto». Concepción permaneció en un silencio prolongado observándolo llorar sin piedad, sin un ápice de compasión, y cuando finalmente habló, lo hizo con una voz tan dulcificada, tan melosa, tan cariñosa, que resultaba grotescamente obscena dada la situación. «Sebastián, mi amor, mi vida, ¿no entiendes? No quiero que te mates, no quiero que te vayas, quiero que te quedes aquí conmigo a mi lado, hasta mis últimos momentos». Hizo una pausa, y yo podía oír su respiración pesada, incluso desde mi escondite. «Pero necesito saber que tu amor por mí es real, que es absoluto, que es más grande que cualquier otra cosa. ¿Sabes por qué te estoy pidiendo esto? Porque a lo largo de mi vida, Sebastián, he conocido a muchos hombres que decían amarme, muchos, y todos ellos, cuando llegaba la hora de probarlo, fallaban. Todos ellos tenían algo más importante que yo. La familia, el trabajo, la reputación, la religión, la moral, siempre había algo». Su voz se alzó más fuerte, más apasionada, con un tono de amarga verdad. «Pero tú, Sebastián, tú siempre fuiste diferente. Siempre me dijiste que yo era más importante que todo, que harías cualquier cosa por mí, cualquier cosa, y yo te creí. Aposté toda mi vida en esa promesa tuya». Mi padre levantó la cabeza de entre sus manos y la miró, sus ojos inyectados en sangre, hinchados por el torrente de lágrimas. «Y ahora», continuó ella, con una voz que destilaba un cruel triunfo, «llegó la hora de que cumplas esa promesa, de probar que yo realmente soy más importante que todo, más importante que tu hija, más importante que tu moral, más importante que cualquier cosa en este mundo». «Concepción», comenzó él, pero ella lo interrumpió con una voz gélida. «No, Sebastián, no hay más conversación. O haces esto o admites que siempre me mentiste, que tu amor siempre fue condicional, que yo nunca fui realmente lo más importante en tu vida». Respiró profundamente, haciendo un esfuerzo enorme para pronunciar las siguientes palabras, cada una cargada de un peso abrumador. «Y si admites eso, Sebastián, voy a morir sabiendo que desperdicié toda mi vida con un hombre que nunca me amó de verdad. Y ese dolor será peor que cualquier cáncer». Mi padre permaneció en silencio por un largo, largo tiempo. Su rostro era un campo de batalla, y yo podía ver que libraba una lucha interna terrible, una contienda entre el amor enfermizo que sentía por ella y lo que quedaba de decencia en su interior. «Ella es solo una niña», murmuró, más para sí mismo que para Concepción, como si intentara convencerse de una verdad que se le escapaba. «Tiene 17 años, tiene 17 años, Sebastián. Ya no es una niña, y además no se trata de ella. Se trata de nosotros, se trata de ti y de mí, se trata del amor que juras sentir por mí», respondió Concepción, cortando de raíz cualquier intento de resistencia. «Pero después, ¿cómo voy a vivir con esto?». Concepción sonrió, y esta vez su sonrisa contenía una pizca de ternura genuina, como si finalmente hubiera escuchado la respuesta que anhelaba, la rendición final. «Después, mi amor, vivirás sabiendo que probaste tu amor de la forma más absoluta posible. Vivirás sabiendo que cuando llegó la hora, cuando fuiste probado de verdad, no me abandonaste, me elegiste a mí». Extendió su mano hacia él, un gesto de invitación y posesión. «Ven acá, Sebastián, ven acá conmigo». Él vaciló por unos segundos interminables, pero después, como atraído por una fuerza invisible, se levantó y se dirigió a la cama. Se sentó en el borde y tomó la mano de ella, sus dedos entrelazándose en un pacto tácito. «Sé que es difícil», susurró ella. «Sé que va a doler, pero el amor verdadero siempre duele, ¿no es así? El amor verdadero siempre exige sacrificios». Apretó su mano con más fuerza, infundiéndole una determinación gélida. «Y piensa así.
Cuando yo muera podrás mirar a Magnolia y recordarme. Recordarás cuánto me amaste, recordarás el sacrificio que hiciste por mí. Ella será nuestro vínculo eterno, Sebastián, la prueba eterna de nuestro amor. Mi padre cerró los ojos y vi una lágrima solitaria deslizarse por su rostro, un rastro brillante de su agonía. ¿Cuándo?, preguntó, y su voz salió tan baja que apenas era un suspiro, un gemido de dolor y rendición. Ahora, respondió ella sin titubear, su voz cargada de una victoria inminente. Ahora, mientras todavía tengo fuerzas para ver, mientras todavía puedo presenciar tu prueba de amor aquí contigo mirando, aquí mismo en mi cama a mi lado. Quiero ver todo, Sebastián, quiero verte eligiéndome a mí por encima de todo. Mi padre abrió los ojos y la miró con una expresión que nunca antes había visto. Era como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente, como si la última resistencia, el último vestigio de su moralidad, hubiera sido vencido. «Ve a buscarla», dijo Concepción, y ahora su voz estaba impregnada de un triunfo escalofriante. Y fue en ese momento que la razón me gritó que necesitaba correr, que debía huir de allí antes de que él viniera a buscarme, antes de que el horror se materializara. Pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el pavor de lo que estaba ocurriendo me hubiera paralizado por completo. Oí sus pasos acercándose a la puerta, lentos, pesados, y solo entonces, con un esfuerzo sobrehumano, conseguí moverme. Corrí a mi habitación, me arrojé en la cama y fingí estar dormida, el corazón latiéndome con una fuerza tan descomunal que temía que fuera a estallar en cualquier instante. No olviden apoyar a Cartas de LA Abuela con su suscripción y un me gusta si están sintiendo la profundidad de esta historia. La puerta de mi habitación se abrió con un crujido lento y pausado, un sonido ominoso en la quietud de la noche. Sentí su presencia, la sombra de mi padre inmóvil en el umbral, observándome en la penumbra. Intenté mantener mi respiración regular, un acto de desesperación para simular un sueño profundo, pero cada fibra de mi cuerpo estaba tensa, al límite del terror. Magnolia, llamó con voz baja, apenas un susurro. Fingí despertar, revolviéndome en la cama, frotándome los ojos con la torpeza de quien emerge del sopor. «Papá, ¿qué pasa?» «¿Qué hora es?», inquirí, mi voz teñida de una somnolencia que distaba mucho de mi estado real. Él permaneció allí por algunos segundos, solo mirándome, y en la escasa luz que se filtraba por la ventana, pude distinguir el brillo húmedo de las lágrimas en su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz ronca. «Tu madre quiere hablar contigo». Me levanté de la cama, mis piernas temblaban de manera incontrolable, pero me esforcé por mantener la fachada de alguien recién despertado. Mi corazón latía desbocado, pero la necesidad de actuar con ignorancia, de fingir que aquella conversación monstruosa no había lacerado mi alma, era imperiosa. «¿No se siente bien?», pregunté, infundiendo en mi voz toda la inocencia que pude simular. Mi padre no respondió, solo hizo un gesto con la cabeza, instándome a seguirlo. Caminamos por el corto pasillo de nuestra casa, y con cada paso sentía el peso de lo que estaba por venir, la inminencia de un horror que me oprimía el pecho. Él estaba diferente. Su andar era encorvado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros, y sus manos temblaban tanto que se vio obligado a esconderlas en los bolsillos de su pantalón. Al llegar a la puerta de la habitación de mis padres, se detuvo. Se quedó allí parado por unos segundos interminables, respirando profundamente, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas abismales, en lo más profundo de un infierno personal. «Magnolia», dijo sin mirarme, su voz apenas un murmullo que se perdía en el aire. «Cualquier cosa que ocurra ahora, necesitas entender que no tengo elección». Antes de que pudiera articular una pregunta, antes de que pudiera comprender el significado de sus palabras, abrió la puerta y me empujó suavemente hacia el interior de la habitación, hacia el abismo que me aguardaba. ¿Saben lo que aprendí en estos 73 años de vida, con sus luces y sus sombras? Aprendí que nacemos con el corazón limpio, puro, rebosante de esperanza, pero a veces la vida, con sus pruebas implacables, somete a examen nuestra capacidad de seguir creyendo en el bien, de mantener la fe en la bondad intrínseca del mundo. Y cuando esto sucede, cuando parece que todo se ha derrumbado a nuestro alrededor, que no queda nada en pie, tenemos una elección fundamental. O permitimos que la oscuridad se apodere por completo de nuestro ser, que nos consuma, o decidimos que vamos a ser nuestra propia luz, la chispa que ilumine nuestro camino. Yo elegí ser mi propia luz. Después de todo lo que pasé, de todo el dolor y el trauma que experimenté, podría haberme convertido en una persona amargada,
enfadada con el mundo, incapaz de confiar en alguien, de abrir mi corazón. Podría haber cargado ese dolor como una piedra inmensa en el pecho por el resto de mi vida, una carga asfixiante, pero ¿saben qué pasó cuando salí de esa casa? Cuando tuve el valor inmenso de comenzar de nuevo, de reconstruir mi vida desde los cimientos, descubrí que el dolor, ese maestro cruel, puede transformarse en fuerza, en resiliencia inquebrantable. Cada lágrima que derramé en la inmensidad de la Ciudad de México, cada noche que desperté atormentada por las pesadillas, cada momento en que pensé en rendirme, en tirar la toalla, todo eso. Cada pequeña adversidad me fue moldeando en una mujer más fuerte, más decidida, más capaz de reconocer el amor verdadero cuando éste finalmente llegara a mi vida. Y llegó, mis queridos, llegó en la forma de Antonio, el hombre que me amó y respetó. Llegó en las risas y el abrazo de mis hijos, en la alegría desbordante de mis nietos, y ahora, en la conexión que comparto con ustedes, que están aquí escuchándome y compartiendo sus propios dolores y susurros en los comentarios. El amor verdadero siempre llega para quienes tienen el valor de dejar atrás lo falso, de soltar las cadenas que los atan a un pasado doloroso. Hoy, cuando contemplo a mis nietos jugando en el patio de mi casa, cuando los veo reír sin miedo, con una libertad que yo nunca tuve, creciendo en una familia donde nadie necesita probar el amor a través del sufrimiento, sé que cada día de dolor valió la pena. Porque rompí una cadena, ¿saben? Rompí un ciclo de dolor que podría haberse repetido por generaciones, una herencia de sufrimiento que me negué a traspasar. Mis hijos no conocieron lo que es tener miedo dentro de casa, no experimentaron el terror de un amor enfermizo. Mis nietos no saben lo que es un amor obsesivo, un amor que lastima, un amor que destruye. Ellos solo conocen el amor que protege, que cuida, que hace crecer, que nutre el alma, y eso para mí es mi mayor orgullo, mi mayor victoria. Si están ahí, del otro lado de la pantalla, pasando por alguna situación difícil, si alguien les está haciendo daño en nombre del amor, si creen que no tienen fuerzas para empezar de nuevo, quiero que miren mi historia y entiendan una cosa fundamental. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Yo era una chica asustada de 18 años, sin dinero, sin experiencia del mundo, y lo conseguí. Lo conseguí porque dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni siquiera imaginamos que poseemos. Una fuerza que solo aparece cuando la situación se vuelve tan desesperada que la única opción es luchar o hundirse para siempre. No tengan miedo de empezar de nuevo. No tengan miedo de dejar atrás a personas que aman, pero que les están haciendo daño. A veces, el mayor acto de amor propio es tener el valor inmenso de alejarse de quien debería protegernos, de quien debería velar por nuestra felicidad. La vida es algo muy precioso, mis queridos, demasiado precioso para ser desperdiciado en un lugar donde no pueden brillar, donde su esencia se apaga. Todos, sin excepción, merecen una oportunidad de ser felices, de ser amados de verdad, de construir una familia sana, ya sea de sangre o de corazón, una familia que los nutra y los eleve. Miren lo que yo conseguí. De una niña quebrada, traumatizada, sin ninguna perspectiva de futuro, me convertí en una mujer realizada, madre de 4 hijos maravillosos, abuela de 7 nietos que son la luz de mi vida, y ahora, una abuela en YouTube que tiene miles de personas queridas como ustedes, con quienes comparto mi alma. Si yo pude, ustedes también pueden. La diferencia entre quedar atrapado en el sufrimiento y construir una vida nueva es una decisión valiente, dolorosa a veces, pero infinitamente liberadora. Nunca se rindan, nunca acepten que el sufrimiento es normal, que así es como tiene que ser. No lo es. La vida puede ser hermosa, puede estar llena de amor verdadero, puede estar llena de momentos que hacen que valga la pena haber luchado para llegar hasta ellos. Cuando me despierto por la mañana en mi casita aquí en Ciudad de México, cuando escucho a los pájaros cantar con alegría, cuando huelo el café recién hecho, cuando leo los mensajes cariñosos de ustedes en los comentarios, agradezco todos los días haber tenido el valor inmenso de salir de aquella casa, de haberme salvado. Porque si no hubiera salido, nada de esto existiría. No estaría aquí hablando con ustedes, compartiendo historias, formando parte de la vida de tanta gente buena, de tantas almas generosas. El valor de comenzar de nuevo me dio toda una vida de felicidad y puede dársela a ustedes también. Esta historia, mis queridos, es un testimonio de la inquebrantable fuerza del espíritu humano y un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz, hacia el amor verdadero, si tenemos el valor de elegirlo.
Si la historia de la abuela Magnolia ha tocado su corazón y les ha brindado un rayo de esperanza, no duden en dejar ese me gusta y, por supuesto, suscribirse al canal Cartas de Elia Abuela. Juntos estamos construyendo una hermosa familia que se nutre del compartir y el aprendizaje mutuo. Hasta el próximo video, mis amores. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan y merecen ser amados de verdad. Un beso de la abuela Magnolia en el corazón de cada uno de ustedes.